Bien, pues nuevamente, muy buenos días. Tengan todas y todos, sean bienvenidas y bienvenidos a este tercer módulo de nuestro diplomado Liderazgo y Acompañamiento Académico al Colegiado Escolar. Mi nombre es Silvano Hernández, pues orgullosamente coeducar, siempre al frente del equipo y bueno, pues con estas ganas de aprender junto con ustedes. Agradezco su presencia esta mañana y les doy la bienvenida a este módulo número 3, diseño de instrumentos para la observación de la práctica docente. Este módulo tiene una particularidad, tiene un impacto, además del módulo 2, las cuestiones de protección civil y de prevención de la violencia en otras cosas, se conecta, así como el módulo 2, con el módulo 1, que recordemos que ponía al centro del diplomado el PEMSE, su programa escolar de mejora continua. Bueno, pues el diseño de instrumentos para la observación de la práctica docente también abona a su programa escolar. Vamos a ver algunos elementos metodológicos, algunos elementos que les sirva a ustedes, sobre todo para visualizarse, pues mejorando las prácticas de sus maestros, porque en la actualidad es uno de los elementos centrales para mejorar la educación en todo el mundo. Bien, para ello quisiera que arranquemos con un pequeño sondeo. Creo que aquí no se cargó bien, déjenme actualizar nada más mi ventana, a ver si ya lo vemos, ahí está. Muy bien. Les quisiera invitar a hacer una actividad en Menti, una actividad de sondeo para ver cómo andamos en este tema de la observación de las prácticas. Un poco también para situar esta observación y bueno, pues de trabajar la sesión del día de hoy todavía pues con más puntualidad, ¿verdad? En aspectos que a ustedes les sean de utilidad. Voy a detener el chat en este momento para colocar la liga de Menti, que es la que están viendo ustedes ahí. Tienen el código QR. Si tienen en su celular un lector de códigos QR, lo pueden poner al frente, capturan el código y les envía directamente a la aplicación. En caso de que no sea así, les acabo de compartir en el chat de Zoom la liga de esta actividad en Menti. Por favor, denle clic a la liga o bien ingresen con su código QR. Y me voy a pasar a la ventana de Menti para que veamos qué es lo que nos está llegando en este momento. Ya están participando algunas y algunos de ustedes. Déjenme nada más aquí ponerme en la ventana para que se vea mejor. Ahí está. Dicen las opciones. Tenemos 4 opciones. Seleccione la que usted considera que corresponde a la manera en cómo maneja la observación en su escuela. La primera opción es: se cuenta con una estrategia de observación entre docentes con un instrumento construido para ello. Bueno, ahí es. Si alguien está ya en esa situación, selecciónela, por favor. Opción B: elaboramos un instrumento en colegiado y lo utiliza el director o la directora para observar las clases. No hay una estrategia de observación entre pares, sino más bien el director o la directora es quien lo aplica o lo utiliza. Tercera opción, C: utilizamos un instrumento construido por el equipo de supervisión para observar a los docentes. Entonces, ni lo elaboraron los profesores, tampoco la dirección, sino que viene del equipo de supervisión, es decir, pues del ATP, si es que lo hay, el supervisor, el jefe de sector o alguna autoridad educativa que nos lo haya compartido. Por lo tanto, es un instrumento que no ha sido construido ni por los maestros ni por los directores, ¿ok? Y la última opción es: no contamos todavía con un instrumento definido, pero lo estamos construyendo. Y esto es importante. Aquí no hay de que no tengo, sino sí lo tengo, pero lo estoy construyendo y todavía no lo he terminado. O sea, eso es muy válido porque también hay escuelas que pueden estar en este proceso de construir algo colegiado, pero todavía no está totalmente definido. ¿Es válido? Por supuesto, es válido, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a ver los resultados. Estamos viendo la gráfica en su pantalla y parece ser que la columna que es como rojiza es la que va a predominar en los casos, ¿verdad? Tenemos 94 respuestas en este momento y parece ser que ahí es en donde mayor cantidad de ustedes está trabajando con un instrumento que ha sido proporcionado por el equipo de supervisión, lo cual es muy bueno. Está bien, pero a saberlo nos ayuda también a visualizar, pues, por dónde andamos, ¿no?
En segundo lugar, y ya se detuvo aquí la gráfica, no todavía sigue avanzando, se cuenta con una estrategia de observación entre docentes. Muy bien, felicitaciones, ya lo está implementando en su escuela. Es algo también que es importante reconocer y que vamos a brindar algunos elementos en la sesión del día de hoy, pues para que se enriquezca aún más su estrategia de observación entre pares. En tercer lugar, elaboramos un instrumento en colegiado y lo utiliza el director. También esto es muy valioso, es muy válido. Quizá habría que ir poco a poco analizando las posibilidades para que se pueda trabajar entre pares, pero no es obligatorio. Creo que cada escuela tiene su propio proceso y bueno, es muy respetable y también de reconocerse. Por último, en la opción número que está como número C, pues todavía no hay un instrumento definido, pero está en proceso de construcción. Son 16 en este momento y ya tenemos 104 participantes en la actividad de Menti. Bueno, pues es un sondeo inicial, ¿sí? Para ver cómo andamos, de dónde provienen los instrumentos, quiénes ya están trabajando la observación entre profesores, quienes todavía están en el plano de que el director observa, lo cual está correcto, porque es parte de sus funciones, y bueno, pues quienes están en proceso, ¿no? Creo que eso es muy respetable el procedimiento que lleva cada escuela. Bien, voy a regresar a la presentación de la sesión para continuar. Aquí estamos. Bien. Bueno, después de este sondeo quisiera mencionar algo que es fundamental cuando hablamos de observar las prácticas. Observar las prácticas de los docentes es algo que no es sencillo. Es muy complejo observar a los profesores. ¿Por qué? Y este diagrama que tenemos en la pantalla nos da una idea de todos los factores que influyen en la práctica de los maestros. Miren, en el recuadro de aquí del centro de este esquema se encuentra el docente, el estudiante, dentro del aula, que es la interacción, digámoslo así, principal, ¿no? Porque es en donde se gestan los aprendizajes que son las metas y la finalidad de la escuela, la escuela, el aprendizaje al centro, como se ha mencionado desde hace algunos años. Alrededor de estas dos figuras, del docente y del estudiante, que podríamos denominarlo un introsistema de clase, un sistema chiquito, hay otro sistema que es el escolar, el mesosistema, que es la escuela. Este mesosistema, pues, contiene al director, al personal administrativo, a los colaboradores, al sindicato, por ejemplo, que participa también en algunas decisiones de la institución, a algunos otros amigos, estudiantes, y esto que está dentro de la escuela también impacta tanto en el docente como en los estudiantes. Y alrededor de ese mesosistema que es la escuela, encontramos al exosistema, que es la comunidad, lo que está fuera de la escuela, pero que impacta dentro de ella. Este exosistema, pues está formado por ejemplo, los negocios privados, que influyen aquí en la vida social, la comunidad, las redes, los lazos familiares cercanos, otras instituciones en la comunidad, los hospitales, las iglesias, la policía, medios locales, si es que existen. Y bueno, pues, y fuera todavía, si lo vemos como círculos concéntricos, todavía fuera de ello, nos encontramos con los gobiernos locales, nacionales, bueno, todo esto desde el exosistema, desde el mundo, más allá de la comunidad, hasta el aula, tienen múltiples relaciones. Y cuando nosotros observamos una clase, necesitamos tener presente esto, que lo que estamos observando no es algo simple, no es solo una actividad aislada del resto del mundo ni de las personas que están ahí. Es un momento, son unas personas que están influidas por una serie de elementos, de personas, de factores, etcétera. Si tomamos en cuenta esto, nos vamos a posicionar como observadores frente a una realidad compleja. Y esa realidad compleja necesita ser analizada de una manera muy cuidadosa y a la vez sistemática. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entre tantos variables y factores, el observador, el director o el docente que observa a otro docente, se puede perder. Y ese es un riesgo. Entrar al aula
y salir sin ver algo en particular. Eso sería muy, muy crítico. No es algo deseable. Ahora bien, si consideramos este escenario desde un punto de vista de la complejidad, podemos decir, bueno, desde hace algunos años se habla de la calidad educativa, hay quienes hablan de la excelencia educativa, bueno, hay distintos términos para ello, ¿no? Pero aquí yo quisiera retomar un concepto de este libro que les voy a mostrar en el momento. Se llama 8 ideas clave, calidad de la práctica educativa, que es el doctor Federico Malpica, editado por Grao, una editorial española. Federico hace varios años hizo un estudio en donde él definía en qué consiste la calidad educativa, ¿sí? Y trazaba en ese estudio dos grandes ejes. El eje horizontal que he colocado aquí son los cómo, es decir, lo que sucede en las clases, la práctica de los maestros. Ese es el cómo, las acciones que realizan los profesores. Y en forma de plano cartesiano, en un eje de las Y's, las finalidades del aprendizaje, la planeación educativa, que podríamos decir que es el qué y el para qué. Si ponemos esta definición de la calidad educativa como lo que realizan los profesores de acuerdo a las finalidades del aprendizaje, estaríamos pensando en que la intersección de estos dos ejes nos permiten visualizar las prácticas de los maestros con ciertos niveles, con ciertas características, especificaciones. Pero ahora nos preguntaríamos, por eso he colocado aquí unos signos de interrogación. Bueno, ¿y eso cómo se mide? ¿De qué manera podemos saber si los cómo están respondiendo a las finalidades? Si las finalidades están vinculadas con la práctica. Y esta es una gran pregunta que a lo largo de todo el libro de Federico va desglosando. Hay otros autores como Philippe Renaud, como Miguel Ángel Zabalza, como Sergio Tobón, bueno, etcétera. Hay muchos autores que analizan desde la perspectiva de las competencias docentes esta dinámica y se pueden tener distintos nombres para ello. ¿Por qué les menciono estos dos elementos? La complejidad del sistema en el momento de la observación y la calidad de las prácticas desde estos dos ejes. Pues porque para diseñar instrumentos que nos permitan observar la práctica, necesitamos tener estos elementos muy presentes, que no se nos olvide la complejidad y que no se nos olviden las finalidades del aprendizaje y las prácticas. Y para ello, les presento una propuesta de una metodología con 5 pasos para diseñar instrumentos, que es lo que ustedes van a encontrar a lo largo de todo el módulo 3 en la plataforma de este curso, de este diplomado de liderazgo. Bueno, ¿cuál es esa metodología, esos pasos de los que estoy hablando? En primer lugar, definir un marco de referencia. Establecer un foco de observación, como paso número 2. Definir uno o varios criterios de observación. Redactar uno o varios indicadores de observación. Y por último, seleccionar el instrumento a realizar. Los he mencionado nada más citándolos porque a continuación voy a ir describiendo uno a uno para que veamos cuál es el procedimiento que está aquí propuesto. ¿Sí? Bueno, quienes utilizan instrumentos que el equipo de supervisión aporta a la escuela, van a tener ahora algunos elementos para analizar los instrumentos del equipo de supervisión. Y como ningún instrumento es perfecto, perfectamente valdría la pena, ahora sí que válgase la redundancia, valdría la pena que a partir de lo que van a trabajar ustedes en este módulo, pudieran ayudarles a mejorar y enriquecer los instrumentos de su zona escolar. Y que ojalá y en el próximo Consejo Técnico de Zona, los estudiantes, los directores de este diplomado pudieran decir, estimado supervisor, mire, yo traigo del diplomado algunas propuestas para enriquecer el instrumento. Eso estaría fabuloso, ¿sí? Cosa muy contraria cuando solo se visualiza como una crítica sin propuesta, ¿verdad? Lo importante es proponer, ¿ok? Bien. Y quienes ya utilizan un instrumento y lo han creado desde sus escuelas, pues van a tener más elementos para revisar si lo han hecho de acuerdo a estos principios de la evaluación formativa y podrán mejorar su propio instrumento o bien construir alguno nuevo.
Bien, voy a reactivar el chat de acá de Zoom para que a partir de ahora ustedes puedan compartir, colocar aquí sus comentarios conforme vamos avanzando. Muy bien. Bien, ya está activo ahí el chat, así que si tienen algún comentario conforme vayamos avanzando, lo pueden colocar a partir de este momento. Paso número 1, definir un marco de referencia. Ustedes conocen perfectamente el documento de marco para la excelencia de la educación básica, en donde vienen los dominios, parámetros, indicadores de los docentes, supervisores, directores, ATPs, etcétera, ¿sí? ¿Qué sucede con ese documento? Ese documento es un marco nacional, es decir, se utiliza para preescolar, primaria, secundaria y para todas las modalidades. Es un marco general que puede revisarse, analizarse y aterrizarse de acuerdo a las características, a la modalidad y al contexto de sus escuelas. ¿Qué significa eso? Que ese marco de excelencia todavía necesita que ustedes como directores con sus equipos lo analicen y lo hagan aún más concreto, porque en el documento van a encontrar algunos aspectos que son generales, que son para todo el país, pero que necesitarán contextualizarse de acuerdo a las características de su escuela. En consecuencia, esto nos lleva a pensar que los instrumentos no pueden estar basados únicamente en el marco para la excelencia. ¿Por qué? Porque los instrumentos atienden a prácticas específicas, mientras que el marco para la excelencia atiende a aspectos generales, genéricos. Evaluar algo específico desde una generalidad nacional podría provocar algunos desfases en la observación. Entonces, yo les invitaría a que revisen los instrumentos si están copiados, literal, están copiados del marco para la excelencia, los indicadores de observación. Ojo, porque puede ser que algunos de esos indicadores no estén siendo tan concretos y específicos y la observación esté quedando en la generalidad. Esa es una primera observación que les quiero compartir. En segundo lugar, hay otras teorías, como por ejemplo Perrenot en sus 10 nuevas competencias para enseñar, que nos da elementos que pueden enriquecer ese marco para la excelencia. En síntesis, el marco para la excelencia, el marco de referencia puede tener elementos de distintos enfoques, de distintas teorías, siempre y cuando este marco de referencia permita observar aspectos que ustedes quieren alcanzar de manera colegiada en sus escuelas o en sus zonas. Uno de esos marcos de referencia lo tenemos aquí, de este libro que les acabo de mostrar de Federico Malpica, que se llama Dimensiones que influyen en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Este autor nos habla de que hay 7 grandes dimensiones que afectan los procesos de aprendizaje, desde los propósitos o el para qué enseñar, pasando por los contenidos de aprendizaje, el qué, el cuándo, el cómo enseñar, el para qué, cuándo y cómo evaluar, el desarrollo profesional docente y la organización escolar. Dentro del módulo, ustedes van a encontrar una explicación más detallada de cada uno de estos elementos, con la finalidad de que pues los analicen y tengamos un marco de referencia más amplio, ¿sí? Y este marco de referencia nos ayude a construir algo que sea útil y que sea muy aterrizado para su escuela. Otro ejemplo es esta propuesta de Phillips, Balan y Monco del 2014, que ellos nos hablan de ámbitos y dimensiones para la evaluación de las prácticas docentes. También dentro del diplomado de la plataforma, en el manual del módulo 3, van a encontrar un mayor desglose de estos elementos para evaluar las prácticas docentes. Solo quisiera subrayar que estos autores ven las prácticas docentes como un conjunto de tareas o campos en los que el docente desarrolla su trabajo. Y de acuerdo a estas categorías, se pueden extraer algunos elementos más específicos que tienen que ver con lo que hace el profesor en el aula. A diferencia de Malpica, Malpica ve el proceso de enseñanza y aprendizaje no solo lo que hace el profesor dentro del aula, sino también lo que hace antes, durante el trabajo en el aula y después. Acá estos autores sí se enfocan a lo que sucede en el espacio de aprendizaje ahí dentro del aula
y considera también, por ejemplo, la planeación, la organización del material, entre otras cosas que pueden sernos de utilidad para visualizar todo lo que hace en su complejidad cada profesor. Bueno, si ya tenemos un marco de referencia claro, lo hemos definido, hemos tomado el marco para la excelencia de la educación básica y lo analizamos y seleccionamos aquellos que consideramos elementos prioritarios y los vinculamos dentro de nuestro programa escolar de mejora continua con uno de los ámbitos, porque hay una necesidad en donde los profesores desde nuestra práctica podemos atenderla. Entonces, el segundo paso será, pues, muy lógico. Necesitaríamos establecer un foco de observación. De todo eso complejo que es la práctica docente, no podemos en una clase observarlo todo. Tenemos que hacer un foco de observación. En otras palabras, el qué queremos observar. Y podemos centrar nuestra atención en la labor que hace el docente y cómo interactúa con los estudiantes. Ese puede ser un foco de observación. ¿Cuál podría ser otro? Cómo se da la planificación de la clase y cómo esa planificación se observa, se muestra dentro de la práctica, la relación entre la práctica y la planeación. O bien, analizar la planeación en sí misma, que esto no significa un proceso de observación, sino más bien de análisis de un documento de planeación. Y tercero, la implementación de las estrategias, podemos visualizarlas, puede ser nuestro foco de observación, ver cómo el maestro o la maestra implementa los proyectos, el aprendizaje basado en problemas, los métodos de caso, el trabajo colaborativo, entre otras, la aula invertida, etcétera, etcétera. Y estos serán nuestros focos de observación. Una sugerencia de Montesinos, Dorén y Rosende del 2019, estos son autores chilenos, que en un estudio que realizan, van a encontrar también en el manual al final la referencia completa, nos presentan una propuesta de, para observar necesitamos establecer como cuáles procesos son los más importantes. Y estos autores nos dicen, bueno, podemos observar al profesor en su relación con los estudiantes, a los estudiantes en su relación entre ellos, al entorno, a la comunidad, al director, al subdirector, en su relación con el profesor, al contenido curricular, lo que se enseña, cómo lo trabaja el profesor y cómo lo establecen también las autoridades. Y esto, cuando vemos las flechas dentro de este triángulo instruccional, son las relaciones que nosotros podríamos observar en la dinámica de los profesores. Por lo tanto, la observación no únicamente es ver al maestro. La observación implica también observar cómo se maneja el programa, cómo se da la relación entre los alumnos y cómo estas relaciones influyen en la dinámica del aula. Esto hace, compañeros y compañeras, que cuando ustedes están dentro de un salón observando clases de un profesor, tengan pues una visión más amplia de lo que está sucediendo. ¿Sí? Bueno, hay también una sugerencia muy práctica que se encuentra en este módulo 3, que es muy conveniente, antes de llegar al aula, elaborar una pauta de preobservación. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues es establecer como estas cuatro dimensiones o 4 elementos que hemos mencionado de el contenido curricular, el profesor, el estudiante y el entorno, y hacerle algunas preguntas al profesor, iniciando de esta manera. Profesor, maestro Raúl, me interesaría ser su apoyo en su desarrollo profesional. Por eso es fundamental que usted me comente previamente qué tiene planeado para la clase. Así tendré mayor claridad sobre qué observar. ¿Qué le estamos diciendo en estas palabras al maestro Raúl? Pues en primer lugar, le estoy pidiendo su autorización implícitamente para poder observar su clase. En segundo lugar, le estoy diciendo que voy a observar su clase no para sancionarlo, no porque tenga algo en contra de él o haya hecho algo mal. Lo voy a observar porque quiero que me dé la oportunidad de ayudarle a mejorar, a crecer. Y tercer lugar, porque ese profesor, cuando realiza su clase,
se puede poner muy nervioso. ¿Sí? Hay maestros que cuando ven al director entrar al aula se ponen a temblar y se les olvida la planeación y todo lo demás. ¿Sí? Hacer esta pauta de preobservación ayuda a preparar el ambiente con ese maestro. ¿Para qué? Para que sepa que mi intervención ahí, en todo momento, va a ser de apoyo, no de juicio. ¿Esto se puede utilizar? Sí. Sin embargo, cada uno de ustedes tendrá que decidir en qué situaciones o qué es lo que habría que preparar para llegar a esto, a esta pauta de preobservación. ¿Cuáles son las preguntas que marcan la pauta? Miren, por ejemplo, si usted aquí le estaría preguntando, se le da esta hojita, ¿no? A su profesor y en la hojita dice así: ¿cuál será él o los aprendizajes a lograr en esta sesión? Esto me va a ayudar a visualizar qué es lo que quiere lograr en esa clase, ya desde antes. ¿Sí? Segundo, ¿en qué evidencia se ha basado para establecer esos aprendizajes a lograr? ¿De dónde los tomó? ¿De su programa? Que eso es lo adecuado, ¿no? Eso con respecto al aprendizaje de la sesión. Con respecto al profesor, ¿existe algún aspecto particular de la sesión en la cual te gustaría que me focalice para apoyarte? Ve, ahí el mismo maestro, a ti como director o directora, te puede estar diciendo, mira, ayúdame en este aspecto, ¿sí? Y eso ya será un elemento que durante la sesión observada, el maestro no se sienta fiscalizado ni observado en quién sabe qué, sino te ve a ti como a su aliado, porque ya te dijo con esta pauta de preobservación en donde él quisiera que le ayudaras en particular, ¿no? En cuanto a los estudiantes, ¿existe algún estudiante o algunos estudiantes a quienes te gustaría que yo observe para conversar después sobre su aprendizaje y apoyarte? Porque probablemente el maestro o la maestra trae alguna dificultad con algún alumno. Si ya desde antes te lo dice y te dice, mira, ayúdame porque no sé cómo manejar con fulanito, es que con Silvano él es complicado, o sea, se me dificulta entablar una relación con él. Ayúdame a poner atención qué sucede y después me podrías ayudar retroalimentando, ¿no? Eso sería genial, porque entonces la observación sobre a los alumnos en la clase ya está orientada a mejorar, ayudarle a mejorar al profesor. Y en cuanto al entorno, ¿existe algún aspecto de la escuela que esté influyendo en el aprendizaje de los estudiantes? ¿Eso cómo podríamos abordarlo? Es que alrededor de la escuela hay venta de narcomenudeo o alguna cuestión de alcoholismo, entre otras cosas, ¿no? ¿Hay algo que esté influyendo? Cuando tú entras a la clase te das cuenta que uno, dos, tres alumnos traen por ahí algunos objetos de procedencia ilícita o ves que que traen por ahí algún pomito que parece agua, pero que no lo es, ¿verdad? Entonces, esos aspectos que tienen que atenderse, pero tienen que atenderse con la colaboración de los maestros. Y eso en la observación te puede dar elementos para entablar un diálogo con los profesores. Bien, ahora, si esta práctica esta pauta de preobservación la manejan con sus maestros, entonces ahora sí podemos estar más dispuestos a que ustedes entren a la clase, los profesores más abiertos, ustedes ya más atentos en cuáles son los aspectos que el profesor les está pidiendo ayuda. Por lo tanto, el instrumento de observación necesita tener un foco, algo definido para observar. Incluso desde de la pauta de preobservación, ustedes pueden definir ese foco con el apoyo del maestro. ¿Cómo definir ahora este foco? El foco de observación se establece en el criterio de observación. Los criterios de observación nos permiten determinar cuándo la actuación del maestro es idónea en determinadas áreas. Por ejemplo, cómo anda en la valoración de los conocimientos teóricos, cómo anda en su capacidad de resolver problemas, cómo está el maestro o la maestra en su habilidad oral y social. Y los criterios de observación nos permiten visualizar la práctica de los maestros desde principios, normas o ideas que les permiten a ustedes emitir un juicio valorativo sobre lo que están observando. Los criterios derivan del marco de referencia.
los criterios de observación son como poner el dedo en ese aspecto del marco de referencia que es muy amplio, pero ahí están apuntando a algo en específico, algo que hay que atender con respecto al trabajo del profesor. Y estos criterios de observación después se traducen o ¿cómo podríamos decirlo? Permiten generar indicadores de observación, que sería el punto número 4 de la metodología para el instrumento. Ya tengo definido mi criterio. Ahora, de acuerdo a ese aspecto de la práctica, voy a enlistar mis indicadores para observar. ¿Cómo se hacen estos indicadores? Los indicadores pueden tener distintas maneras de redactarse. Una de ellas es esta. Colocar el verbo, la acción, lo que queremos observar. Por ejemplo, aquí promueve. Un objeto de conocimiento, es decir, ¿qué promueve? ¿Qué realiza? El trabajo colaborativo. Y una condición o cómo lo realiza mediante la distribución de roles. ¿Qué nos permite ver este indicador? Primero, una acción en concreto. Un objeto o un objeto de conocimiento, un aspecto puntual que se moviliza con la acción. Y de qué manera, el cómo se realiza esa acción. Este indicador tiene que estar enlazado al criterio, al aspecto que quiero evaluar de la práctica del profesor. Y pues habrá que redactar varios indicadores que nos permitan profundizar en ese criterio, en esa práctica, para conocer más detalladamente lo que hacen los profesores. Bien, nos pregunta la maestra Felicitas aquí en el chat, ¿cuáles serían los criterios para la observación si pudiesen comentarnos? Nos dice, vamos a hacer un ejercicio. Me parece buena idea, antes de continuar con el siguiente paso. Vamos a poner en el chat de Zoom, a ver, ¿qué aspectos de la práctica de sus maestros ustedes en este momento quisieran observar o están observando? ¿Qué aspecto de la práctica? ¿Sí? De acuerdo al marco de referencia, ¿qué es lo que ustedes estarían observando en sus profesores? Vamos a ver en qué nos ponen en el chat para tener algunos elementos y poder comentarlos. Bien, todavía no aparecen, están pensando. Por ejemplo, el ambiente de aprendizaje. El ambiente de aprendizaje es amplio, tiene muchos elementos al interior y habría que todavía definir un poquito más qué aspectos del ambiente de aprendizaje, maestra Alma Rosa. Muy bien, maestro César, manera en la que se dirige con los alumnos, cómo implementa los protocolos de violencia escolar. Ese sería un buen criterio, porque no es algo tan específico para ser un indicador. Es como un aspecto de la práctica que incluye distintas acciones. Eso está muy bien, maestro César Alejandro, gracias. Dominio del tema, el maestro Santiago nos coloca dominio del tema. El dominio del tema tiene que ver con los conocimientos que tiene y la manera en cómo lo desarrolla. Habría que, del dominio del tema, también tenemos una serie de elementos que se pueden incluir dentro de esta categoría, por decirlo así, ¿no? Muy bien, maestro Santiago. El cómo enseña, nos dice el maestro Rodolfo. Motivación emocional al grupo para interesarse en las actividades. Maestra María del Rosario, aquí más bien usted estaría poniendo la atención en los alumnos, en la motivación emocional. Aquí más bien podría ser cómo desarrolla cómo motiva a sus alumnos. Y dentro de la motivación que da el maestro, van estrategias, algunas técnicas, distintas actividades que ya se podrían redactar como indicadores más puntuales. La manera en que conduce sus actividades, muy bien, maestra Teresa, muy bien, la conducción, la ejecución de las actividades. La maestra Virginia coloca metodología, pero aquí faltaría especificar un poco, maestra Virginia, metodología de qué, de enseñanza, metodología para las matemáticas. Habría nada más que especificar sobre cuál metodología, porque pueden haber muchas metodologías. La evaluación diagnóstica de los alumnos, también esta puede ser un buen criterio de observación, cómo aplica esta evaluación diagnóstica. Uso del tiempo de aprendizaje también, o sea, cómo lo desarrolla, cómo lo emplea, con qué propósitos, muy bien. Si lo que ponen en su planeación es congruente con su ejecución.
Aquí hay dos procesos, maestra Beatriz. Uno es evaluar, revisar la planeación. El otro es observar la clase y un tercero sería vincularlos ambos, ¿no? Entonces, esto de la congruencia que hay entre planeación y ejecución no podría ser un indicador, porque estamos hablando de varios procesos que están implicados. Tendríamos que dividirlos para poder observar uno y otro por separado. Juana Cristina nos dice la intervención docente. La intervención docente todavía es muy amplio. Podríamos decir que la intervención docente es un ámbito de la práctica, pero todavía no es un criterio de observación, porque la intervención docente tiene muchos criterios de observación, muchos aspectos que observar. Muy bien, y siguen llegándonos muchísimos comentarios. ¿Cómo interactúa con el alumno? Claro, eso puede ser un criterio de observación, la interacción. El contenido a desarrollar, eso más bien sería algo a observar en su planeación, no tanto en la clase. Ya en la clase sería más bien cómo se implementan las estrategias para manejar esos contenidos, para hacerlo más activos. La atención a los enfoques de las asignaturas, eso también es algo más de la planeación didáctica, aunque en la manera en cómo se realiza la clase, podríamos visualizar cómo maneja ciertas estrategias, ciertas metodologías para que son congruentes con los enfoques de la asignatura. Pero en la práctica, podríamos visualizar esto de cómo maneja la didáctica de acuerdo a estos enfoques, maestro Ignacio. Muy bien, bueno, pues miren, si leemos todos, aquí nos van a dar a las 3 de la tarde porque hay muchas participaciones, yo les agradezco. Las consignas, nos dice la maestra Flor Celeste, las consignas entiendo que es una cuestión instruccional, ¿no? O sea, cómo se dirige, cómo establece las tareas, los trabajos, eso también podría ser otro criterio de observación. Bueno, cómo da seguimiento a la evaluación de la jornada. Muy bien, entonces creo que ya vamos teniendo más, vamos precisando más los criterios de observación, ¿verdad? Bien, bueno, pues gracias por la participación, la retroalimentación aquí en el chat. Ahora, con respecto a los indicadores, ya tenemos el criterio pensado, ¿sí? Ahora díganme un indicador para para observar ese criterio. Ese indicador debe tener un verbo, un objeto de conocimiento y una condición. Aquí está un ejemplo. Promueve el trabajo colaborativo mediante la distribución de roles. A ver, compártanos en el chat algunos de los indicadores que piensen ustedes de acuerdo con estos tres elementos. ¿Qué colocarían en su instrumento para observar? Y voy a dejar de compartir un momento mi pantalla para ver también sus aportes. A ver, verbo más objeto de conocimiento más condición. Ojo, un indicador de preferencia que tenga un verbo. Cuando ponemos más verbos en un indicador, corremos el riesgo de que una acción se pueda observar y la otra no. Y cuando le retroalimentas al maestro, ¿qué le vas a decir? Ah, fíjese que solo observé este indicador a la mitad. No, o sea, tienes que ser muy puntual en la retroalimentación para evitar alguna, pues, malentendido o que la retroalimentación no sea formativa. Aborda con claridad el aprendizaje esperado. Aquí hay una observación que está también dentro del curso. Cuando utilizamos palabras como con claridad, adecuado, correctamente, completamente, estos términos que tienen una connotación de calidad, pero esa calidad no está definida, pueden ser confusos en el momento de la observación, ¿sí? Entonces, mi propuesta es evitar lo de con claridad, lo correcto, lo incorrecto, lo adecuado, lo inadecuado, lo completo, lo incompleto, porque esas palabras hacen que el indicador pierda concreción y queda como a la subjetividad, a la interpretación del observador, ¿no? O sea, hasta dónde algo es completo o algo es incompleto. Sería mejor decir con un poquito más de detalle a qué me refiero con que está completo o que está incompleto, o a qué me referiría yo, maestra Sandra, con que yo diga que aborda con claridad. ¿Cómo sería abordar con claridad el aprendizaje esperado?
Eso así habría que precisarlo en el indicador del instrumento. Evalúa el trabajo colaborativo, dice el maestro Gerardo Arturo, de acuerdo a la rúbrica previamente acordada para alcanzar el aprendizaje esperado. Muy bien, maestro Arturo, evalúa, es el verbo, el trabajo colaborativo sería el objeto de conocimiento y de acuerdo a la rúbrica, etcétera, es la condición. Realiza ajustes razonables en la planeación para alumnos que requieren apoyo. Muy bien, maestra María Escolástica. La forma en que moviliza los saberes previos de los alumnos. Ok, aquí podríamos, maestra Ana, mejorar la redacción, moviliza los saberes previos de los alumnos. ¿De qué manera? Faltaría aquí nada más especificar la condición. Optimiza los tiempos para actividades de aprendizaje. Bien, también aquí nada más faltaría un poco la condición, maestra Alma Rosa. Refuerza los conocimientos de alimentación mediante el aprendizaje situado. Muy bien, maestra Flor Celeste. Mire, maestro Oscar, aquí usted nos ha colocado 4 verbos en el mismo indicador. Describe, informa, recuerda o retroalimenta. Entiendo que es cualquiera de estos porque hay una O, no es una I, sino es una O, o sea que es excluyente, ¿no? Yo le sugeriría quedarse con un solo verbo para que la persona, el observador y en el momento de la retroalimentación, pues pueda brindar algo, un comentario más puntual. Implementa, da acompañamiento a los alumnos. Muy bien, favorece el aprendizaje mediante el uso de metodologías activas, dice la maestra Cintia Ivonne. Así es, muy bien. Incorpora al alumno a participar y expresar opiniones de manera activa. Aquí, maestra Alma Luna, yo le sugeriría más bien que fuera expresa opiniones de manera activa en el desarrollo de las actividades y separarlo de la participación, ¿verdad? Porque aquí hay 2 cosas que son distintas y están en el mismo indicador. Toma en cuenta actividades diferenciadas para alumnos que requieren mayor apoyo. Muy bien. Promueve la reflexión, cuestionamientos y expresión de ideas. Ok, bueno, creo que ya se van depurando los indicadores conforme vamos avanzando aquí en el chat cuando los vamos revisando. Gracias también por su comentario. Maestra Patricia Borunda nos dice, promueve la participación de los alumnos mediante el trabajo colaborativo. Muy bien. Creo que la tomó de ahí del ejemplo, maestra Pati. Leti Arroyo rescata conocimientos previos de forma clara. Favorece el aprendizaje planeado mediante las actividades. Muy bien. Muy bien, maestra Marlene, gracias por compartirnos esto que está viviendo ahí en su escuela. Eso es algo, pues, muy de reconocerle y gratificante porque se nota que va avanzando en este proceso. Muy bien, ya que tenemos estos criterios y a partir del criterio nuestros indicadores muy precisos, concretos, observables, les pido que no, en sus indicadores no coloquen cosas que no puedan ver porque si no pues ustedes van a estar interpretándolo nada más y suele suceder que los maestros tienen 10, ¿verdad? Porque como los indicadores no se podían ver, pues todos pasamos, pero no era algo observable y eso es algo también que tenemos que cuidar en estos instrumentos. Ahora sí el paso de seleccionar el instrumento a utilizar. Vean hasta cuándo se selecciona el instrumento. Paso 1, tengo claro el marco de referencia. Paso 2, establezco un foco a observar. Paso 3, ¿cuál era el paso 3? Establezco criterios de observación, ¿verdad? Paso 4, elaboro mis indicadores. Y llego al paso 5, elijo cuál va a ser el instrumento que más me va a servir para recabar la información. Ok, aquí vienen algunas propuestas. Miren, propuesta 1, la guía de observación. Dentro del material de la plataforma también lo van a encontrar. Este es un formatito flexible, o sea, no es que así tenga que ser. Es solamente una propuesta de organización. Ustedes pueden encontrar registros o guías de observación con otros formatos y no hay ningún problema, ¿eh? Pero ¿qué sí es lo más importante en una guía o en un registro de observación? Que los indicadores consideren aspectos muy concretos, como los que acabamos de mencionar. La realización de tareas, la ejecución de actividades, la interacción con los materiales y los recursos didácticos,
la actitud ante las modalidades de trabajo, la relación entre los alumnos, la relación entre alumno-docente. ¿Por qué? Porque el registro o la guía de observación nos va a permitir anotar todo aquello que estamos visualizando en la clase sobre ese indicador, ¿sí? No estamos observando de manera libre. Los indicadores que ya redactamos son nuestras guías para nuestro foco de atención, de observación, no perderlo, ¿ok? Este es un instrumento muy noble porque nos permite recabar mucha información de manera cualitativa, pero tiene un riesgo que si no ponemos un límite y si no orientamos bien nuestra observación bajo estos indicadores, podemos tener tanta información y después no saber qué hacer con ella, ¿ok? Ese es el riesgo. Bien, esa es la primera propuesta. La segunda propuesta, la escala de estimación. También tenemos aquí un formato flexible, lo reitero, no es el único formato de escala de estimación, es una idea para organizarlo. Pueden haber otros formatos, por supuesto, ¿sí? Pero ¿cuáles son los elementos clave? Los elementos clave para trabajar con una escala de estimación. Una escala de estimación considera, al igual que los otros instrumentos, el criterio de observación. Y aquí podríamos también incluir una parte cuantitativa, es decir, darle a cada nivel un valor numérico, porque en ocasiones en las escuelas también es importante obtener una estadística de la observación de los maestros, ¿sí? Entonces, esta parte cuantitativa es opcional. Usted decide si lo integra o no lo integra. Si lo integra, le va a ayudar a generar unos puntajes que después pueda convertirlos en gráficas y en su consejo técnico escolar mostrar los números para ver cómo anda el panorama de los maestros, ¿no? Sin caer en cuestiones individualizadas, sino más bien como colectivo. Para las escalas de estimación es muy útil utilizar la escala Likert. Y aquí hay algunos ejemplos. Si quieres, lo que quieres observar tiene que ver con niveles de acuerdo, con frecuencias. Las frecuencias es lo que más se utiliza en la observación. Elaboras tus indicadores y colocas tu escala de si lo presenta casi nunca, nunca, casi nunca, regularmente, casi siempre o siempre. Entonces tú ya vas palomeando cada indicador en con qué frecuencia se observa durante un periodo de observación en la clase. O bien el nivel de importancia, la valoración de un proceso, producto de evidencia o la probabilidad con la que se realiza una acción futura. Reitero, en las escalas de estimación lo que más se suele utilizar de Likert son las frecuencias cuando se trata de observación de la práctica. Bien. Un siguiente propuesta, que esta es, voy a dedicarle un poquito más de tiempo, la rúbrica. Quisiera preguntarles si no, me pueden compartir en el chat, ¿quiénes de ustedes trabajan con rúbricas para la observación de los profesores? Podrían colocar ahí en el chat, yo tengo una rúbrica o yo uso una rúbrica del equipo de supervisión. A ver, para ver más o menos cómo andamos en el uso de las rúbricas que se suelen utilizar. Porque las rúbricas tienen, bueno, solo quiero abrir un paréntesis. A veces utilizamos el término rúbricas para todos los instrumentos de observación, ¿no? Sea lista de cotejo, escala de estimación, guía de observación, registro, a todos les decimos que son rúbricas, ¿no? Bueno, pues vamos a ver en este momento que no todo es rúbrica, que las rúbricas tienen ciertas características y las vamos a ver a continuación. El maestro Rodolfo nos pregunta sobre si se puede recoger información con algo que está sucediendo en el momento. Entiendo que está hablando como de la bitácora, el registro anecdótico, el diario de campo, alguna cosa por el estilo. Miren, estimados colegas directores, sí se puede, ¿no? Se puede recabar información con uno de estos instrumentos, bitácora, diario de campo, registro anecdótico, etcétera. El tema de esto es que no hay unos indicadores establecidos. Es decir, el maestro va escribiendo, el director va escribiendo todo lo que sucede, ¿no? ¿Qué implica este proceso cuando no hay indicadores? Un doble trabajo. Digo, si ustedes lo quieren hacer, está bien, ¿no? El primer trabajo que hay que hacer cuando se usa algo así es
categorizar la observación. O sea, tienes que construir tus indicadores, pero ahora como categorías de análisis, ¿sí? ¿Para qué? Para que esa información que anotaste la puedas interpretar, ¿sí? Entonces, la propuesta, mi sugerencia es, hagámoslo al revés. Primero establezcan sus categorías de análisis, es decir, sus indicadores de observación a partir de un criterio, para que cuando vayan observando ya tengan esa estructura base que les permita organizar en el momento la observación, ¿sí? Porque estos otros instrumentos cualitativos, abiertos, en donde es un registro así muy completo, después tendrán que hacerlo también, ¿no? Organizar sus categorías, etcétera, etcétera. Entonces, es una cuestión de practicidad. Son útiles, son valiosos, por supuesto, pero aquí estamos hablando de que ustedes no tienen tanto tiempo como para estar haciendo ese proceso de organización de la información. Entonces, bueno, pues esa es una situación que hay que prever, el tiempo que ustedes le dedican a este tema, ¿no? Perfecto. Bueno, avancemos entonces. Ya estoy viendo aquí los comentarios y sí, hay muchos de ustedes que utilizan rúbricas. Eso está muy bien. Una rúbrica compartida ya está categorizada, dice el maestro Rodolfo. Perfecto. Si ya está categorizado, está excelente. Y bueno, aquí tenemos muchos comentarios. Muy bien, ok. Bueno, las rúbricas nos sirven también como instrumentos de observación. Solo que hay dos tipos de rúbricas. Les llamamos las rúbricas analíticas y las sintéticas. Y lo voy a definir muy sencillamente. Las sintéticas son aquellas que con un solo indicador y descriptores evalúas el proceso de manera integral. ¿Para qué te sirve eso? Para lo que está aquí debajo en la pantalla, ¿no? Pues cuando quieres mejorar con sugerencias, ayudarle a la persona con sugerencias generales, cuando el maestro tiene experiencia y conocimientos previos sobre lo que estás observando, cuando hay poco tiempo para planear la rúbrica, al final de un proceso. ¿Sí? Y las rúbricas analíticas son las que tienen varios indicadores de observación. Por lo tanto, varias filas de descriptores. Estas rúbricas analíticas pues dan información más detallada porque todo lo que estás observando está segmentado en distintos indicadores. ¿Es muy rica esa rúbrica? Sí. Es más laboriosa, por supuesto, y implica una retroalimentación mucho más detallada. Bueno, vaya, sí necesitamos ser más meticulosos en la observación en las rúbricas analíticas. Estas rúbricas tienen un elemento que no tienen ni las escalas de estimación, ni los registros, ni las guías de observación, que son los descriptores. Aquí viene uno de los elementos más complejos de la observación de las prácticas docentes, pero también de los que más información le pueden dar a partir de lo que vayas a observar en las clases. ¿Qué son estos descriptores? Bueno, pues los descriptores son voy a redundar, una descripción de la práctica del profesor de acuerdo a una taxonomía, a una clasificación ya establecida para organizar esa práctica. Y les voy a mostrar algunos ejemplos. El primer ejemplo, en esa taxonomía es a partir de la socioformativa, que tiene estos niveles de dominio, el nivel estratégico, el autónomo, el resolutivo y el receptivo. Y aquí vale la pena preguntarnos, ¿de qué manera se ejecuta la clase? ¿De qué manera? ¿Qué dicen los documentos? El marco normativo, el marco de referencia, cómo tendrían que ser las clases hoy en día, ¿no? Y de acuerdo a la taxonomía socioformativa, podemos establecer como de lo mínimo a lo ideal, a lo máximo. Diríamos que lo mínimo sería que los maestros expliquen contenidos en la clase. No es lo esperado hoy en día, pero todavía se hace. Estamos hablando de que es un nivel mínimo, porque de ahí vamos a trabajar con los profesores para avanzar, si es posible, hasta el nivel máximo, al nivel superior. ¿Y qué es lo que se esperaría? Que en las clases se resuelvan situaciones pues del contexto de los alumnos, ¿no? Y de manera intermedia entre estos dos polos, entre esos dos niveles, el mínimo y el máximo,
tenemos 2 niveles intermedios. Y para diferenciar cada nivel, es de mucha utilidad definir cuáles son las acciones clave de cada nivel. Por ejemplo, en el receptivo se da la explicación de contenidos. En el resolutivo se toman los aprendizajes de los programas y se leen al inicio de la clase. En el nivel autónomo, estos ya no solo se leen, sino también se explican y se vinculan con el proceso de evaluación. En el nivel estratégico ya está la resolución de situaciones del contexto. De esta manera, podemos ver en cada nivel que hay una característica que lo hace distinto al anterior o al siguiente. Y en base a esta acción clave, redacto mi descriptor. ¿Sí? Retomo el ejemplo. Si yo quiero describir cómo explica contenidos en sus clases, puedo redactarlo así. Presenta el tema y explica los principales contenidos con apoyo del libro de texto o guías de actividades prediseñadas. Ese es el nivel más bajo. Es el nivel en donde el maestro le dice o la maestra dice a los niños, saquen su libro de texto, página tal, vamos a contestar tales ejercicios, ¿sí? Y ahí se la lleva casi toda la clase, los niños están ocupados, muy bien, muy activa la clase porque todos están contestando lo que está en el libro de texto, ¿sí? Y lo que se trabaja ahí solo son contenidos, no hay ni contextualización, no hay lo que van a ver en los siguientes niveles. Bueno, eso podríamos decir que es una práctica de ejecución de clase receptiva. Mientras que en el resolutivo ya los aprendizajes esperados están presentes, se recuperan los saberes previos de los alumnos. En el nivel autónomo, ya no solamente se recuperan los saberes y no solo se leen los aprendizajes, sino que además los aprendizajes se explican y se relacionan con las evidencias y la manera en cómo se va a evaluar. Y en el estratégico, ya no solamente se relacionan con los trabajos que van a hacer, sino que ahora las situaciones son del contexto y los trabajos que se generan muestran cómo el alumno está mejorando su contexto, su entorno, a partir de lo que está viendo en clase. Bien. ¿Cómo ven este ejemplo? ¿Cómo les suena? A ver, vamos a ver algunos comentarios del chat. ¿Qué les parece esta propuesta? Dice, ¿dónde ubicaría el docente si lo que se describe en cualquiera de las opciones no lo realiza? Por ejemplo, en la clase el docente les piden que copien en su cuaderno lo que está en el pizarrón referente al tema. Ese podría ser otro descriptor del nivel receptivo. ¿Por qué? Porque lo único que está haciendo el maestro es capturar la información en el pizarrón y los niños están haciendo también la captura en sus cuadernos. Solo es un asunto de transmisión de información. Maestro Rodolfo, gracias porque este descriptor que nos acaba usted de colocar acá, bien podría sustituir el que pusimos a nosotros y lo podríamos colocar así también en el nivel receptivo. En otras palabras, yo quiero retomar a partir de lo que acaba de escribir el maestro Rodolfo. No hay un descriptor que sea el único o el estándar para todo. ¿Por qué? Porque la intención de esto es que ustedes lo construyan desde su propio contexto, ¿sí? Y esa construcción surge, como lo dice el maestro Rodolfo, de lo que están observando de sus maestros, ¿sí? Ustedes ya visualizan cómo dan clases sus profes, ¿verdad? Ahora retomen eso que ustedes están observando y redáctenlo de acuerdo a la taxonomía. Y de esa manera ustedes pueden elaborar instrumentos que sean descriptivos de las prácticas de los profesores en un aspecto, en un criterio de observación. En este caso, el criterio de observación es la ejecución de la clase, ¿sí? Bueno, después de revisar este ejemplo, creo que los otros ejemplos que traigo les van a encontrar el sentido muy rápido. Miren, ahora este es de qué manera evalúa los aprendizajes y van a ver algo similar, que en el nivel receptivo, en el más bajo, se valoran los contenidos, mientras que en el más alto se establecen niveles de logro. Acá, en el nivel receptivo, se aplican cuestionarios o instrumentos que permiten valorar. Aquí son los cuestionarios de 50 preguntas, ¿no? Y ya los alumnos están todos contestando sus 50 preguntas y la información la sacan del libro y la vacían en el cuestionario. Y eso es mi manera de evaluar de la clase, ¿no?
Mientras que en el nivel más alto, el maestro utiliza instrumentos para graduar los niveles de logro y les da retroalimentación a sus alumnos. Y podemos ver cómo va el maestro avanzando de un nivel a otro. Sí. Lo mismo, y acá estos son ejemplos para que vayamos ubicando cómo podemos hacer la graduación, cómo promueve la colaboración en el aula. Del nivel receptivo, en donde organiza trabajos en equipo y se llevan la tarea a la casa y resulta que no se vuelven a ver los alumnos y que regresan a la siguiente clase y dice, ¿qué tal? ¿Cómo les fue? ¿Qué hicieron? ¿No? Y ahí andaban media hora antes todos los alumnos corriendo, pasándose la información, y si hubo un pobre alumno que hizo todo, se lo tiene que pasar a los demás y al rato viene la mamá a reclamarle al director porque su hijo hizo la tarea solo y los demás se alzaron el cuello y todos tienen 10, ¿sí? Entonces, eso está acá en el nivel receptivo, ¿sí? Mientras que en el nivel estratégico tenemos situaciones retadoras que motivan a la propuesta de acciones colaborativas para lograr una mejora en el entorno. O sea, que no se dejan de tarea. El trabajo colaborativo no se deja de tarea. El trabajo colaborativo se realiza en el aula. Y lo que se hace de tarea son algunas acciones que fortalecen la colaboración para la siguiente clase, ¿sí? ¿Por qué? Porque la colaboración es un proceso que necesita estar monitoreado o mediado por el docente. La colaboración vista como la que se da en la casa del profesor Raúl el fin de semana se llama una gran fiesta, ¿verdad? Pero no es el trabajo colaborativo. Entonces, pues esta es una manera de visualizarlo desde el punto de vista de la colaboración. Y hasta aquí, estimados colegas, me gustaría preguntarles a través de, bueno, antes de preguntarles a través de Menti, el proceso para elaborar el PAE de este módulo tiene que ver con estas 4 grandes acciones. Primero, muchos de ustedes ya tienen instrumentos, ¿ok? Bueno, quienes ya tienen instrumentos, revísenlos y háganles mejoras a los indicadores. Probablemente se van a encontrar algunos indicadores que a la luz de esto van a decir, ay Dios mío, aquí qué quisieron decir cuando se hizo, ¿no? Bueno, pues mejoren esos indicadores, los criterios de observación, ¿sí? Y después de que ya los revisen y los mejoren, seleccionen el instrumento que más consideren, de acuerdo a lo que hemos visto, les es de utilidad. Vayan y observen la clase de un maestro, de una maestra, y denle retroalimentación, utilizando los modos de retroalimentación que aparecen en este módulo. Esa va a ser la práctica que les vamos a encargar para este módulo número 3. Si no tienen instrumentos, porque todavía no los han terminado de hacer, bueno, pues esta es la oportunidad para terminarlos de hacer, ¿sí? Que ustedes construyan su instrumento. Miren, los instrumentos que realmente son prácticos no son grandes listas de cosas, son aspectos muy puntuales, 4, 5, 6, 10, porque si ya se engolosinan y hacen uno muy grande, después tienen problemas porque tienen mucha información. Luego, ¿cómo van a devolver esa información al profesor en la retroalimentación? Y tercero, puede ser lo más delicado, el instrumento les puede exigir mucho tiempo para llenarlo en la observación. Y yo sé que ustedes son grandes másters que ven todo y acá están escribiendo sin ver lo que están escribiendo, ¿verdad? Pero no abusen, ¿no? O sea, sean muy concretos, sean también muy específicos en su instrumento para que después no tengan problema de que a ver qué quise decir con esto que escribí. No, traten de ser así muy puntuales, breves, precisos y que su instrumento sea muy práctico, es decir, no tan grande para que se agoten todo en una sola clase. Creo que eso sería muy pretencioso y no tomen ese riesgo, por favor. Muy bien. Ok, entonces ya estoy viendo en el chat. Quisiera que termináramos la sesión. Ahora sí, vamos a ir a Menti nuevamente. ¿Qué aprendizajes nos llevamos de la sesión del día de hoy? Y aquí voy a colocar nuevamente la liga en el chat de Zoom para que quienes no la tienen o se perdió por ahí, le puedan dar clic nuevamente, por favor. ¿Qué aprendizajes
nos llevamos de esta sesión del tercer módulo? Compártanos, por favor, aquí en Menti sus comentarios para que todos lo podamos ver en la pantalla. También nuestro equipo académico, los asesores que se encuentran hoy, Juan Pablo, Miriam, Jackie. Compártanos también qué se llevan ustedes como equipo académico de esta sesión del día de hoy. Y posteriormente le voy a dar la palabra al doctor Raúl antes de finalizar la sesión, porque él tiene algunos mensajes que compartirnos. Muy bien. Bueno, pues aquí alguien coloca que tenemos que mejorar en los instrumentos de observación de clase, cómo diseñar criterios e indicadores para conformar un instrumento, aterrizar los indicadores, que los instrumentos para la observación de clase tienen una característica muy importante, que es la flexibilidad, así es. Considerar las sugerencias de la sesión para retroalimentar, que la observación de clase es para apoyar, orientar y mejorar la práctica y no para fiscalizar, así es. Esto es muy, muy importante. Como dicen por ahí, que el que no tenga errores que tire la primera piedra, ¿no? Creo que todos estamos expensos y además el error, pues hay toda una teoría que dice que del error se aprende. Y acompañar a los maestros también es acompañarles en sus errores para aprender. El orden de cómo llegar a elegir el instrumento de observación, definir los indicadores de evaluación a utilizar en la observación, pasos clave para realizar una visita con enfoque pedagógico. Muy bien. Identificar los criterios para saber qué es lo que debo evaluar. Que los instrumentos deben ser puntuales, breves y precisos. Sí, maestra. Eso es importantísimo. La importancia de la rúbrica como un instrumento de valoración eficiente. Me llevo una estructura clara de varios ejemplos para la elaboración de instrumentos. Aprendí a observar concretamente en lo general. Muy bien, bueno, pues miren, estoy viendo que la sesión de hoy ha sido productiva. Les agradezco sus comentarios. Si alguien no ha podido entrar a Menti, pues puede dejarnos sus comentarios aquí en el chat de Zoom, como ya lo están haciendo. Gracias, Ana González. Maestra Marta Marisol, también en Zoom nos está escribiendo sus comentarios. Margarito. Sandra Franco. Más elementos para poder elaborar instrumentos de observación. Bueno, pues yo les sugiero que no se pierdan la oportunidad de ingresar a la plataforma del diplomado de este módulo 3. Revisen los materiales, tienen ahí el manual descargable. Si son personas de las que les gusta imprimirlo, subrayar, leerlo ahí en papelito, háganlo, creo que vale mucho la pena. Y aplicar en los 4 pasos. Primer paso, establecer su marco de referencia y sus indicadores y criterios. Segundo paso, y me voy a regresar acá a mi diapositiva, que estoy viendo por aquí, seleccionar el instrumento, observar la clase y retroalimentar a un colega. Y esto va a estar en el formato del PAE, del módulo 3, para que lo tengan y lo hagan y en la siguiente semana lo suban para evaluación y retroalimentación con nuestros asesores. Bueno, pues muchas gracias. Hasta aquí les agradezco sus comentarios en Menti, sus comentarios en Zoom. Ha sido para mí un placer compartir todo esto con ustedes el día de hoy. Y bueno, si tienen dudas, comentarios, compártanoslo a través de sus asesores académicos, al doctor Raúl, a su servidor. Siempre estaremos al pendiente para atenderlos. Muchas gracias.